Saludos artistas, soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a hacer un repaso por las mejores películas que hemos podido ver durante este 2022. Empezaré con mi top 5 particular y tras eso os hablaré por encima de algunas cintas que pese a no entrar en la lista creo que bien merecen ser nombradas. Comenzaré con la que para mí ha sido la mejor película de este año, y no es otra que Todo a la vez en todas partes, o Todo en todas partes a la vez en Latinoamérica. He esperado a que terminara el año para hacer esta lista, pues había una película que creía que podría competir en este puesto, como era Avatar, el sentido del agua. Sin embargo, viendo que es una buena película, pero que se presenta más como una gran experiencia visual que como una gran película, pues el guión deja bastante que desear, Todo a la vez en todas partes está no solo a la altura de la secuela de James Cameron a nivel visual, con evidentes diferencias, sino que la supera y por mucho en el apartado de guión. En esta película nos cuentan la historia de Evelyn, una inmigrante china que vive en Estados Unidos trabajando junto a su familia en una lavandería sobre la que viven, en lo que aparenta ser una vida llena de decepción, angustia, trabajo y rutina. Estamos acostumbrados a enfrentarnos a películas sobre multiversos, ya estén enmarcadas en el género de ciencia ficción o en un ambiente superheroico, cosa que en los últimos años ha copado la taquilla. No obstante, en este caso y de forma muy inusual, se nos ofrece una película que mezclando la ciencia ficción y los superhéroes, en tono de comedia y de manera desenfadada pero a su vez reflexiva, compagina todo lo que hace de una cinta una obra a la altura de muy pocas. La enrevesada historia combina momentos de verdadera tensión dramática, una comedia nada forzada que va desde el esperpento hasta la sutileza para los más sesudos, planteamientos filosóficos de calado introducidos de forma magistral, relaciones familiares genuinas y sobre todo, un ritmo exorbitante. El uso del lenguaje cinematográfico es llevado al límite, jugando con la estructura del guión, de la imagen e incluso de la misma concepción del arco dramático. Las interpretaciones son sobrias y hacen que la vorágine de la película se equilibre. Sin duda, la mayor de mis sorpresas en este año, pues lo que se presentaba como un juego de formas y colores no ha sido otra cosa que una maravilla narrativa en todos los sentidos de la palabra. Seguimos con la que, si no fuera por la anterior, coparía esta lista. Para el segundo puesto nos encontramos con el biopic de Elvis, dirigido por Baz Luhrmann, que parece haber renacido con su mejor versión ofrecida en su afamada Moulin Rouge. El espectador queda avisado. Aquí asistimos a una fuerza de la naturaleza, a un tornado, un terremoto, un tsunami, a un volcán en erupción, de principio a fin. Es la película con el mejor montaje que he podido ver en años. Haciendo gala del nombre al que hace referencia, la película nos calza los zapatos de Elvis Aaron Presley y sí, nos hace vibrar, nos hace sentir el torrente de energía que emanaba de las canciones y los movimientos de Elvis. Nos cuentan su historia, pero hacen mucho más que eso, porque contar una vida es contar los hechos, hacer una película de una vida es elegir los hechos, es saber conducir al público a aquello que se le quiere contar. Y en esta película no se nos cuenta la historia de Elvis, sino la historia de un grito, de un estremecimiento, de una estrella. La cinta nos muestra el torbellino de la vida de Elvis a ritmo desenfrenado, haciéndonos partícipe del mareo vital que un joven de talento abrumador sufrió de principio a fin. Una mirada honesta y nada complaciente de un icono, de su tóxico entorno y de su arcaica época. Una película que viste de traje de luces el dolor y la ansiedad, que a ritmo de rock y montaje magistral hace un ejercicio de cruda representación de lo que fueron aquellos años en los Estados Unidos, una mascarada en la que el show debía continuar para que las caretas no se cayeran, para que la función no terminase. La fotografía es una delicia, mezclando tonos pastel con unos colores saturados que llenan la pantalla de un frenesí cromático. Pero si algo sobresale en esta película, quizás solo por detrás del montaje,
sería la interpretación de Austin Butler en su papel de Elvis. Mucho me extrañaría que no se llevara el Oscar, así como el montaje o el vestuario de la cinta y quizás el sonido, que son, en mi opinión, lo que hacen de este trabajo el mejor en su género desde hacía demasiados años. Para nuestro tercer puesto, se cuela una película patria, en la que se habla no solo español, sino también gallego y francés. En Asbestas, Rodrigo Sorogoyen, quien de un tiempo a esta parte se ha convertido en mi director español de cabecera, hace un retrato del mundo rural, en concreto, del gallego. Estamos ante un thriller rural hispano-francés en el que se nos cuenta la historia basada en hechos reales de un matrimonio francés que se afincó en un valle gallego en busca de una vida alejada del ajetreo urbano. Unas empresas eólicas aparecieron queriendo comprar los terrenos para montar molinos, y el matrimonio francés no está por la labor de vender su proyecto de vida. A partir de esta premisa se construye uno de los thrillers mejor contados de este año, con una tensión constante en la que cada movimiento, cada gesto, es susceptible de significar el desprendimiento de una pequeña roca que conlleve la avalancha. La dirección se siente en cada rincón de la película, los actores se intuyen en el mismo nivel de inmersión, todos forman parte de una madeja de tensión que no te suelta hasta el último plano. La fotografía sobria, con colores apagados, hacen de ejemplo perfecto de cómo el color puede formar parte de la historia, mostrando que incluso detrás de la belleza de los montes gallegos se esconde una verdad difícil de expresar con palabras, y que solo quien la ha vivido de cerca sabría definir, y no con palabras, sino con sentimientos. Esa soledad, ese envejecimiento, ese desamparo de lo rural, que está envuelto de esa belleza, esa sensación de realización, de ser parte de la vida palpable, de la que se ha tendido a desprenderse, como le pasa a un servidor procedente de los Montes Vascos. Todo ello está perfectamente reflejado en esta película con evidente perfume de western, crudo y brutal, como muchos se han olvidado que es el ser humano, con grandes pausas, con unos silencios de esos que gritan hasta ensordecer, unas interpretaciones maravillosas de todo el reparto y un guión imparcial del propio Sorogoyen junto a Isabel Peña. Pues en esta cinta no se nos presentan villanos y héroes, culpables y agraviados, pese a lo que pueda parecer, pues la mirada de ambas partes está soberbiamente plasmada, dejando claro que incluso en el paraíso de unos y en el infierno de otros hay matices de crisis. En cuarto lugar, como no podía ser de otra manera, tenía que aparecer una película del tan cacareado género de superhéroes, si es que merece un título semejante. Como es norma desde hace unos años, las taquillas se llenan de superproducciones que llenan las salas a golpe de licra. Y pese a mis cada vez mayores reticencias a la hora de acercarme a degustar manjares pobremente cocinados con la esperanza de rescatar alguna delicatessen, no me olvido de la pretensión de estas cintas, que no es otra que el puro entretenimiento, algo que acepto y que en ocasiones busco, pero que en exceso me embota. Sin embargo, como digo, en el exceso de paja se esconde el escurridizo grano, cosa que sucedió con una de las mejores películas del año, The Batman, con la que probablemente sea el mejor uso del espacio vacío de este año. La película del enmascarado de la capa es uno de esos granos. He de reconocer que lo mejor de la película se encuentra en los 5 primeros minutos y en los 10 últimos. Pero menudos minutos. La presentación de Batman es la mejor hecha del superhéroe, y me atrevería a decir que de cualquier superhéroe, e incluso que de la mayoría de los personajes en cualquier medio. El empleo de la oscuridad, del lugar sin objetos, haciendo que tenga mayor peso
que el lugar con objetos, dotando a la oscuridad, a la nada, de entidad de personaje, es de lo mejor que he podido ver este año. La historia de Thriller está bien implementada, pese a que tiene algunos agujeros a los que les hago unas conscientes concesiones. La manera de mostrar el personaje me ha parecido alejada de lo previsto, y más aún de lo que llevamos años viendo. Ese personaje real, falible, humano, en un mundo corrupto que pierde la esperanza, que pierde los alicientes para enfrentarse al mismo mundo. Un personaje que no es un héroe, sino más bien un animal rabioso, hijo de su tiempo, en el que la batalla no es corporal, sino mental. Me ha parecido la contraparte del personaje de Louis Bloom en Nightcrawler, una de las mejores y más certeras películas de este siglo, en mi opinión, por cierto. The Batman ofrece una mirada del personaje que, al igual que se hizo con Darth Vader y Kylo Ren, pero con mejor resultado, se pretende exorcizar al mito que hay detrás de lo que ya son marcas, iconos de nuestro tiempo, y volverlo humano, y ver que los dioses solo pertenecen a las leyendas. Y, para nuestro quinto puesto, una de las sorpresas de última hora, la adaptación de Pinocho de Guillermo del Toro. Con una factura muy inferior a la de CMX realizada para Disney este mismo año, pues mientras que para la de Disney se invirtieron 150 millones, la de Guillermo no superaría los 35, se alza como una de las favoritas para llevarse la estatuilla de oro en la sección de animación. La historia la conocemos todos, pero hay novedades en la adaptación libre de Del Toro. Para empezar, en vez de ambientar la historia a finales del siglo XIX, deciden enmarcar la historia en medio de la Segunda Guerra Mundial, con las águilas y las esvásticas ondeando a placer. En este sentido, se hace un gran trabajo a la hora de adaptar la historia original al contexto histórico elegido y hacerlo sin que quede forzado, en el que, por ejemplo, la isla de los juguetes es un campo de entrenamiento de futuros soldados. Lo más curioso de esta cinta es que, al contrario de lo que se podría esperar, esta no es una historia sobre la infancia, de aceptar las responsabilidades de ser adulto y las consecuencias, sino que es más una historia sobre la paternidad. Geppetto toma un protagonismo indiscutible, y en gran parte es el verdadero personaje con arco dramático en la cinta, pues no es Pinocho quien evoluciona, sino su padre, algo sorprendente pero desarrollado de forma muy coherente. Pepito Grillo toma otra trascendencia, como cronista de los sucesos, viajando en el mismo corazón de Pinocho y sin tomar especial partido en las aventuras del joven de madera, pues no hace de conciencia del joven, sino más bien de elemento bisagra entre escenas. El hada madrina aquí da paso a una especie de esfinge sobrehumana que tiene su contraparte cuando Pinocho descubre la muerte. Porque sí, aquí Pinocho descubre primero la vida y después lo que es la muerte, pero solamente como herramienta para descubrir las consecuencias de sus actos y desprenderle de parte de esa inocencia. La animación por stop motion otorga a la cinta esa sensación de plasticidad tan propia del medio y una especie de realidad palpable que difícilmente se adquiere con el 2D. Un apartado visual que hará las delicias de niños y adultos, con una historia que, sin ser complaciente, remueve algo dentro de quien se acerca, que es, a fin de cuentas, de lo que trata todo esto. Y habiendo terminado nuestra lista, os quiero recomendar algunas de las cintas que en mi opinión deberían estar entre las mejores del año, pero que por uno u otro motivo no debían pertenecer al podio. Empezaré con Esparta, una de las películas más polémicas del año, pero que bien merece un visionado para adentrarnos en la mente del ser humano atormentado por los deseos y la contención que uno debe o puede ofrecer a ese apetito. Cruda y sucia, Esparta no deja indiferente. Hay conversación obligada tras el visionado de esta película no apta para pensamientos conformistas. Sin duda, una de esas películas que generan malestar,
pero que se zambulle de lleno en nuestras más bajas pulsiones y las enfrenta de manera honesta. Seguimos con Sin novedad en el frente, una película que nos narra la vida de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial y que gracias al uso del plano cerrado, siempre cerca del rostro, de la sangre y del barro, nos vemos inmersos en la caída de la idealización de conceptos como el honor o la patria. La siguiente cinta a destacar para los amantes de la mitología sería El hombre del norte, del creador de El Faro, película que os recomiendo. Estamos ante un trabajo ambientado en la Islandia del siglo X, en la que se nos cuenta una historia de venganza, basada en una leyenda que inspiró al Hamlet de William Shakespeare. Violencia, venganza y un gran apartado visual y de montaje. Pasamos ahora a una cinta de animación española, Unicorn Wars, una historia que nació de un cortometraje que también os recomiendo y que ahora llega a la gran pantalla con más fuerza, quizás con menos profundidad, pero sin duda con una presencia incontestable. El ejército osito entrena a un nuevo escuadrón de reclutas para luchar contra los unicornios por la posesión del bosque mágico, una de las mejores películas de animación del año, junto con La Casa. Por último, pero no por ello menos importante, quería destacar Fiasco Total, Woodstock 99, un documental francamente representativo de nuestra época y que concentra en su historia la misma evolución cultural vivida en los últimos 50 años. Una cinta que cubre el festival fallido de Woodstock, que pretendía emular el gran salto de esperanza que demostró ser el de 30 años antes. El mejor retrato de una juventud que refleja la idiosincrasia de la época que le ha tocado vivir. Y ahora sí, terminamos nuestro repaso por este año 2022, que nos ha dejado luces y sombras, y pese a que aquí solo he destacado las luces, en un vídeo futuro hablaré de mis mayores decepciones de este 2022, que no han sido pocas. Y ahora, contadme, ¿qué otras películas meteríais en esta lista? ¿Cuál falta? ¿Cuál sobra? Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.